Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia y esta vez regresan sus favoritas, historias de sectas. Antes de empezar, recuerden que si quieren compartir su historia o si tienen alguna otra historia de sectas, pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. Por cierto, saludos a Patrick Rosas que dejó su comentario de supergracias en el video del especial de los 100,000 suscriptores. Dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con la historia. La secta de la Castañeda. Historia anónima enviada desde CDMX. Hola, saludos a todo el culto. He querido contar esta historia, pero no sé por qué no me animaba. La historia en sí no es mía. Esto es algo que mi abuela nos contaba. Algo que vio y nunca pudo olvidar. Y no nos los contaba solo a nosotros, sus nietos de chiquitos. Esta historia la contó desde el primer momento e incluso frente a policías, haciendo una denuncia que nunca prosperó. Verán, trataré de contarles cronológicamente desde las primeras cosas que contó mi abuela a sus papás y hermanos hasta lo último que supimos. Mi abuela falleció hace unos años, pero siempre trató de recalcarnos que a menos de que fuera estrictamente necesario, se aseguraran de nadie de la familia cayera dentro de un psiquiátrico. Mi abuela había estudiado enfermería en aquel entonces. Nos decía que si ahora es difícil encontrar un lugar donde trabajar, antes era peor. O debías tener una buena palanca o no entrabas a ningún hospital. Duró 2 años tratando de quedar en algún trabajo sin resultados. Mi abuela vivía en la Álvaro Obregón con sus papás y en los hospitales de la zona nunca pudo entrar. Hasta que por casualidad, una de las comadres de su mamá se había fracturado una pierna y ya no podía seguir en su trabajo. Como ella no tenía familia, se le ocurrió que mi abuela podía tomar su plaza, ya que tanto andaba buscando un trabajo. Mi abuela sin pensarlo aceptó, pues estaba desesperada por trabajar de su profesión. ¿Cuál era la clínica u hospital? La Castañeda, el manicomio más grande de esa época. Era un lugar muy extraño en ese entonces. Se decían infinidad de rumores de ese lugar. Cuando mi abuela llegó, no le dieron, digamos, una inducción ni nada por el estilo. Solo le dijeron que hiciera lo que le pidieran los doctores y que ahí iba a ir aprendiendo. Lo único que hicieron fue darle un recorrido por los pabellones. Todo esto fue después de la revolución. El lugar estaba casi abandonado por el gobierno. La paga no era mucha, pero al menos era algo. Como les digo, había varios pabellones, pero en el que tenía que estar mi abuela era el pabellón de los indigentes. Había otro donde estaban los de primera clase, que eran enfermos de familias ricas, pero no solo enfermos, también los que querían esconder, como personas con síndrome de Down o malformaciones. Pero bueno, en donde estaba mi abuela solo eran indigentes o personas pobres. Mi abuela vio cosas muy feas en ese lugar, que si quieren saber más, busquen cualquier video de la Castañeda. Pero lo que hizo que mi abuela saliera de ahí fue lo siguiente. A mi abuela le dijeron que antes de la revolución había más de 1,000 enfermos ahí, y cuando ella entró, si acaso eran 300 entre los diferentes pabellones. En el pabellón de mi abuela, ya un poco familiarizada, empezaba a ver que desaparecían pacientes. Cuando preguntaba, solo le decían que los habían cambiado de pabellón o habían venido por ellos, lo cual mi abuela sabía que era mentira. Ahí nadie salía. Incluso a los de primera clase, las familias pagaban para que no los dejaran salir. Por día seguía viendo personas desaparecer poco a poco. Cabe mencionar que ella siempre nos decía que era muy poca la gente que realmente tenía una enfermedad mental. Eran personas que más bien no querían ver en las calles. Al menos las de ese pabellón. Había una señora ya mayor que siempre le hacía plática a mi abuela. Ella siempre estaba con otra muchacha, que bueno, esa muchacha sí estaba un poco fuera de su realidad. En una de esas pláticas, mi abuela le preguntó a la señora por su compañera. Ella le dijo cosas muy extrañas que después cobrarían sentido. Le sonrió y le dijo que si sabía por qué se lo llevaban. Mi abuela le preguntó que a quiénes. A ellos, los que sí están locos. Ellos están en otro mundo. Ellos ven cosas.
Les sirven a ellos para ver lo que quieren ver, para comunicarse con quien sea que quieran hacerlo. Llevan años haciendo eso. Mi abuela se quedó seria y solo terminó de limpiarla un poco. Se quedó pensando en eso, pero bueno, ya era una persona mayor. Quizás estar en ese lugar ya la hacía desvariar. Mi abuela nunca había entrado a los otros pabellones. Sabía de la existencia de otras áreas, pero cuando preguntaba, solo le decían que ella no estaba autorizada para ir ahí y que aparte estaban vacías. Ya para los últimos días de la Castañeda había muy poco personal. Mi abuela ya sabía que tenía que buscar otro trabajo, pero aún no quería dejar solos a algunos de los pacientes de los que ya se había encariñado. Un día le tocó quedarse hasta muy tarde, pues la señora con la que platicaba más estaba enferma y quiso quedarse a cuidarla. Como ya no había tantos pacientes, algunos tenían su habitación personal. No alcanzaba para todos, pero algunos solo dormían en cualquier rincón. Ese día la señora tenía fiebre muy fuerte y no había ni un solo medicamento. Mi abuela tuvo que llevar cosas de su casa y comprar medicamento para ella. Dice que ya era tarde y que probablemente la señora no pasaría de esa noche, pero aún así no quería que muriera sola en ese lugar. Se quedó ahí hasta muy noche. Ya más tarde empezó a escuchar a los enfermos que estaban afuera gritar asustados que no se los llevaran. Mi abuela pensó que se había metido gente. Apagó la vela e hizo silencio. Se asomó por la ventanita de la puerta y vio 3 personas de negro arrastrando a uno de los enfermos y a los demás arrinconados con miedo. Ella se asustó mucho al ver eso, y le vino a la mente lo que la señora que estaba en esa cama le dijo una vez. Se los llevan porque ellos ven cosas. En la oscuridad solo vio cómo sacaban a ese enfermo del pabellón y sus gritos iban desapareciendo entre los pasillos. Cuando ya no se escuchaban, mi abuela se animó a salir y vio a los enfermos en la esquina aterrorizados todavía. Le preguntó a un señor, que era de los más lúcidos, qué había pasado. Él le dijo que habían venido por uno de ellos para entregárselo al diablo. Mi abuela ya en ese momento estaba en shock por todo lo que estaba pasando. Era un manicomio, obviamente lleno de locos, pero lo que le estaban diciendo también era parte de sus locuras. El señor le dijo que siguiera por el pabellón de los adictos, que ahí se los llevaban. Ella pensó mucho si solo irse a su casa y no regresar o acabar con esa duda de a dónde llevaban a los pacientes desaparecidos. La duda fue más fuerte que el miedo. Ya eso nadie lo cuidaba, ni siquiera había guardias ni nada, solo cerraban y se iban. Empezó a caminar por los pasillos hasta que por primera vez pasó por el pabellón de los adictos, o al menos así les decían. No había nadie ahí. Quizás todos estaban encerrados en las pequeñas habitaciones. Todo era oscuro y con un ambiente horrible. Pero siguiendo el pasillo, al final, de ahí salía una luz tenue que se movía. Velas o lumbre. Quizás los pacientes del pabellón de los adictos se habían escapado. A lo mejor eran ellos los que habían arrastrado a la otra persona. Mientras más se acercaba, podía escuchar voces muy bajitas diciendo cosas, y esas cosas eran versículos de la Biblia. Caminó tan lento y sigilosamente que tardó muchísimo en llegar al lugar de donde salía la luz. Se asomó un poco solo para sentirse horrorizada. Había personas en túnicas negras arrodilladas en el piso, frente a un gran altar como el de una iglesia. Blanco con dorado, pero manchado por todos lados de rojo. Vio a la persona que se habían llevado. Estaba en una cruz, lleno de sangre. Estaba justo como los crucifijos, con las manos y pies clavadas. Había como 30 personas en el piso arrodilladas recitando versículos de la Biblia al pobre paciente ahí arriba agonizando. Se le fue la sangre a los pies y no pudo moverse, cuando sintió que alguien la tomó del brazo. Por un momento se vio ahí arriba crucificada como ese paciente. Volteó y era el señor que le había dicho todo un momento atrás, claramente asustado, pidiéndole con señas que no hiciera ruido.
La fue jalando poco a poco hasta que regresaron al pabellón y se metieron a la habitación con la señora. Ahora era él quien la tuvo que tranquilizar a mi abuela. Le dijo que se tenía que ir de ahí antes de que terminaran lo que sea que estaban haciendo. Que ellos siempre se daban cuenta cuando alguien los veía, pero no hacían nada hasta que terminaran. Le contó que una vez una persona murió en esa cruz y cuando ellos empezaron casi a gritar los versículos de la Biblia, esa persona revivió y arrancó sus pies y manos de la cruz y bajó de ella. Ellos se arrodillaron frente a él. Ellos querían traer a algo de otra realidad a este mundo. Él le dijo que se fuera rápido. A mi abuela le preocupaba a la señora, pero él le dijo que si no se iba, las dos jamás iban a salir con vida de ese lugar. La ayudó a salir por las rejas y se despidió de él, pidiéndole a Dios que protegiera a todos los que quedaban adentro de ese horrible lugar. Mi abuela ni siquiera pidió taxi ni nada. Se fue caminando desde lo que hoy es Mixcoac o la Prepa 8 hasta la Álvaro Obregón. Le contó a sus papás lo que había pasado y ya no la dejaron salir por un buen tiempo para protegerla. Incluso fueron a hacer una denuncia, pero jamás le hicieron caso en realidad. Semanas después, en las noticias, periódico y radio, se daba a conocer todas las horribles cosas que pasaban en la Castañeda. Todos los abusos y horrores que pasaban los pacientes dentro. Pero nunca se habló de lo que mi abuela vio en los adentros de ese lugar. Poco tiempo después destruyeron la Castañeda y ahora, como les digo, es donde está la Prepa 8 y Mixcoac. Mi abuela siempre nos contaba esa historia y nos rogaba que jamás entráramos a un psiquiátrico, pues somos familia con carreras de enfermería. Yo a veces paso por ese lugar y me imagino la escena de las personas reviviendo y bajando de la cruz con quién sabe qué dentro de ellos. Pienso mucho en qué es lo que ven o escuchan las personas con enfermedades mentales. Me cuestiono si de verdad ellos ven cosas que nosotros no podemos. Había olvidado por un tiempo esta historia de mi abuela, pero en este canal he escuchado tantas cosas que han pasado en el gobierno y gente de dinero donde siempre usan personas pobres para sus rituales asquerosos. Les dejo mi historia esperando a alguien más tenga otras y sus abuelos o conocidos supieron algo más de ese horrible psiquiátrico llamado La Castañeda. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Gracias a quien la compartió y a ustedes por llegar hasta aquí. ¿Qué me dicen? ¿Habían escuchado de este psiquiátrico? Si tienen historias de él, no duden en compartirlas. Como siempre, antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.